Bien, Juan 14, vamos a leer los versículos 16 y 17. Hoy vamos a hablar de un tema que es, entre comillas, es bastante sencillo de entender. Quizás tiene algunos cuestionamientos que se hacen habitualmente y que hoy vamos a intentar de alguna forma tratar de ayudar a que poder esclarecer, ¿sí? Con la ayuda de Dios, de su palabra, vamos a tratar de esclarecerlos. Vamos a ir a Juan 14, versículo 16. Ya casi tienen todos el apunte, así que podemos leerlo, ¿sí? Juan 14, 16 dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Son palabras del Señor Jesucristo. No sé si recordamos, allí previo a ser llevado cautivo, llevado preso para luego ser crucificado, el Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos y le dice estas palabras. Entre muchas enseñanzas que se nos relatan ahí en Juan 14, 15, 16 y 17, entre muchas enseñanzas que se nos relatan, a los discípulos les dice esto. Dice que el Espíritu de verdad, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro que, lo habíamos visto esto, que era otro paralelo, otro igual que Él, que el Señor Jesucristo, y Él va a estar con ustedes y en ustedes, ¿sí? Quizás hasta el título de esta mañana del tema que tenemos que ver, que dice el creyente y la habitación del Espíritu Santo, estaría respondido en estos dos versículos, ¿sí? El Espíritu Santo está en ustedes y con ustedes. Ahora bien, ¿por qué es necesario entrar un poco en detalle para ver qué significa esto? Para también entender, no solamente que nos ayude a entender un poco más quién es el que está en nosotros, sino también por qué está en nosotros, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito, repasando el apunte solamente, pero también sacando algunas ideas del texto bíblico. En primer lugar, recordemos que allí en Hechos 2 se nos relata que estas palabras que leímos de Juan 14 son cumplidas, son realizadas allí en Hechos 2. ¿Cuándo fue? En la fiesta de Pentecostés, allí en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo vino a ese momento a quienes estaban allí y se manifestó en ellos y fue dado a cada uno de ellos, y en consecuencia visiblemente hicieron muchas obras, muchas cosas que quizás eran, entre comillas, sobrenaturales, porque el Espíritu Santo estuvo con ellos en ese momento. Pero el estuvo es en forma pensando de que no es porque estuvo y se fue, sino porque estuvo, y aquellos que recibieron de esa forma especial el Espíritu Santo ya no están entre nosotros, ¿sí? Sí, solamente eso. Lo único que nos dista de entender que esa morada, que el Espíritu Santo vino hacia las personas, fue en ese momento y permaneció en ese momento. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en primer lugar, podemos ver que el Espíritu Santo es un don de Dios, y allí hay un texto que está en Romanos. Pablo lo relata, quizás un poco afirmando las palabras del mismo Señor Jesucristo. Pablo lo relata en Romanos 8 y en 1 Corintios 3, Romanos 8, 9, y habla de que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de verdad que mora en nosotros, ¿sí? Y Pablo, dando una enseñanza, en el medio mete una idea, o pone una idea, que no es de él, por supuesto, es una idea que Dios fue inspirado por Dios para poder transmitirla, que dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en 1 Corintios, también Pablo, escribiéndole a los Corintios, y recordemos la primera carta de Corintios, tiene mucho que ver, habla de que había pecado en la iglesia, y Pablo tiene que explicarles la situación de que ese pecado, es decir, que los alejaba de Dios. Y entre los conceptos que pone Pablo también introduce la idea de que el Espíritu Santo
que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, teniendo estos pequeños conceptos, nos abre la puerta a poder entender un montón de realidades que la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos muestra. En primer lugar, que el Espíritu Santo es un don de Dios. Ahí en el primer punto hablamos de esto, que es un don de Dios dado a los creyentes. Y si vemos las Escrituras en todo momento, es decir, cuando vemos a partir de Hechos 2, vemos que el Espíritu Santo es parte de la persona que cree, que manifiesta, que se convierte al Evangelio. ¿Sí? Pablo en repetidas ocasiones en las cartas, y Pedro también en sus cartas, y por supuesto todo el Nuevo Testamento habla de esto, de que el Espíritu Santo viene a la persona, a morar en la persona cuando es creyente. Cuando es creyente, cuando se arrepiente, cuando reconoce que Dios es aquel que puede salvar su vida de la condenación eterna, y cuando decide acercarse a Dios arrepentido y reconocerlo como Señor y pedirle su perdón. A partir de ese momento, Dios da ese don que es el Espíritu Santo. No quiero excluir de este concepto de don, de que el Espíritu Santo es la persona misma de Dios, ¿sí? No olvidemos esto, lo hemos repasado en las últimas 2 clases por lo menos, y he hablado de esto, el Espíritu Santo es la misma persona de Dios. También podemos, a través de las Escrituras, podemos ver, y allí en Romanos 8:9 también lo dice, que no habita en la persona, el Espíritu Santo no habita en la persona que no es creyente, aquella persona que no cree, ¿sí? Si alguno viene y dice, bueno, el Espíritu Santo me habló, pero en su corazón no hay arrepentimiento, no hay decisión de reconocer a Dios como Salvador, el Espíritu Santo no puede estar morando ahí en esa persona, ¿sí? Entonces, como concepto bien básico es, el Espíritu Santo mora en las personas que han creído en Jesucristo como Salvador, y aquellas que no han creído, el Espíritu Santo no mora en ellas, ¿sí? Después vamos a ver algunos casos particulares del Antiguo Testamento, ¿sí? Un poco para poder entender y afianzar estas ideas básicas. Y en tercer lugar, podemos decir, a partir de lo que nos muestra la Escritura, es que el Espíritu Santo mora en las personas, inclusive esas personas que se hayan alejado de Dios, ¿sí? Si la persona creyó en Jesucristo como Salvador, si se arrepintió, si cambió su vida, pero se deslizó, cayó en pecado, la Biblia nos muestra que, y lo podemos leer ahí en 1 Corintios en el capítulo 6, en el versículo 19, si quieren podemos ir a buscarlo, capítulo 6, versículo 19 de 1 Corintios, nos habla de esto, de que nos habla de que el Espíritu Santo no se va de la persona, sino que mora, y ahora vamos a explicar un poco más esto. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Y esto le está hablando, para poner un poco de contexto, para poder entender, le está hablando a personas que habían cometido pecados, que estaban en medio de la iglesia y de Corinto, y que ese pecado, Pablo les aclara de que son templo del Espíritu Santo. No dicen que eran templo del Espíritu Santo. No dice la Escritura que el Espíritu Santo ya no estaba con ellos. Sino que lo que está diciendo Pablo, le está diciendo, ustedes tienen al Espíritu Santo dentro porque son templo, pero están obrando según la carne. Y justamente 1 Corintios nos habla mucho de esto. Los pasajes es un libro precioso para leer. En los pasajes se nos relata, en 1 Corintios, todo lo que concierne a personas que son fieles, pero también personas que eran que en ese tiempo eran creyentes, pero que estaban en pecado. De hecho, Pablo les habla a una persona, nombra algunos casos en particular, ejemplos en particular, de personas que estaban en medio de la congregación y que estaban cometiendo pecado. Pecados que sin duda eran fuertes, eran, podríamos decir, aberrantes. Aún así, el Espíritu Santo moraba en ellos, ¿sí? Pablo da el concepto también de decir, no contristéis al Espíritu Santo,
Y cuando dice eso es que no dice que se le fue el Espíritu Santo, sino que no lo hagan que sea más chico, que sea menor, que deje de dominar nuestra vida. Cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, decidimos ponernos en sujeción de la voluntad de Dios. Y parte de eso es dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Por supuesto que para bien, para una nueva vida, para cambiar esas cosas, ¿sí? Ahora, Pablo tiene que explicarles de esta forma y es totalmente difícil de entender por qué si las personas, y nos podemos incluir, a veces pecamos y no dejamos que Dios tome el control a través de su Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a la segunda parte. Entonces, repasando estos tres conceptos, el Espíritu Santo mora en los creyentes, el Espíritu Santo no mora en los que no son creyentes, y el Espíritu Santo mora aún a pesar de quienes se han pecado y que son creyentes, ¿sí? En segundo lugar, podemos ver que, y acá empezamos con los temas, ¿sí? Para poder entender algunos cuestionamientos que se hacen, distintas ideas de los textos bíblicos. Algunos cuestionamientos es si el Espíritu Santo puede separarse, puede irse de los que cometen ciertos pecados. Entonces, hay ciertas ramas del cristianismo que piensan de esta forma. Dicen, bueno, si cometió una mentira, quizás el Espíritu Santo sigue morando en él. Ahora, si cometió un pecado de adulterio o de fornicación, como un pecado grave, poniéndole un valor al pecado, el Espíritu Santo se va de esa persona. Ahora, la Biblia, según las Escrituras, a la luz de las Escrituras, no vemos que esto no sucede. Primero por la promesa del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo dice que estará con ustedes y en ustedes, ¿sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando la Biblia habla del sello, habla de que, es decir, Dios pone sellos y no hay nadie que lo pueda quitar, sino solamente quien tiene la autoridad de hacerlo, ¿sí? Y si el mismo Dios dice que fuimos sellados y que no somos sacados de esa condición, por supuesto que tenemos la seguridad, y acá entramos un poco también en la doctrina de la seguridad, lo que vimos el año pasado, de que fuimos sellados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora y morará en nosotros a pesar de nosotros. Y acá entramos entonces al tercer punto de algunos problemas que tienen que ver con la habitación del Espíritu Santo. En primer lugar, a modo de preguntas, hay 5 preguntas ahí que tratamos de, a través de ellas, poder esclarecer algunas de las dudas que puedan surgir a partir de esta doctrina, que es que para poder tener el Espíritu Santo debemos obedecer. ¿Y esto por qué se dice? Quizás algo parezca medio descabellado, pero hay ciertas líneas de pensamiento que dicen que en el pasaje de Hechos 5:32, si quieren vamos a leerlo, Hechos 5:32, dice Hechos 5:32, y vosotros y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, algunos dicen, bueno, el Espíritu Santo está en aquellos que obedecen a Dios. Si no le obedecen, sacan una conclusión, dicen, y si no le obedecen, entonces no tienen el Espíritu Santo. Pudieron haber creído, esa es la idea, pudieron haber creído, pero si no obedecen a Dios, el Espíritu Santo no mora en ellos. Por supuesto que cuando leemos un poco este pasaje, hay que leerlo en su contexto y completo para poder entender la idea de que por qué Pedro está hablando ahí y da esta idea. Y tenemos que entrar también en la condición en entender que Pedro le está hablando a un grupo de personas. Pedro le está hablando al Sanedrín, ¿sí? ¿A quién está hablando? Le está hablando a personas que eran religiosas, pero que no habían cambiado su vida, ¿sí? Y cuando leemos el contexto del pasaje, cuando se dice la palabra obedecer, está hablando de la palabra creer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de que Pedro les tiene que decir a estos hombres del Sanedrín? Que tenían que obedecer la palabra de Cristo, que tenían que obedecer, que tenían que cambiar, creer en Él y cambiar sus vidas. De eso está hablando.
Y les está hablando, vuelvo, el contexto es hablando a personas que no eran cristianas. Si seguimos leyendo en Hechos y vemos qué pasa en los siguientes capítulos, vemos que algunos de esas personas religiosas decidieron, a partir del mensaje que escucharon de Pablo, decidieron cambiar sus vidas y creer. Y a partir de ese momento recibieron el Espíritu Santo. Dice en Hechos 6 que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa? Vuelvo, que creían en lo que habían escuchado. Creían en el mensaje de Jesucristo, habían cambiado y a partir de ahí recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, algunos pueden decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Es decir, del tema de obedecer y no obedecer. Bueno, la idea es, sí, se trata de recibir el Espíritu Santo obedeciendo. Lo que implica esto es que primero debemos creer al Evangelio. ¿Sí? Una demostración de que podemos recibir el Espíritu Santo es habiendo obedecido, habiendo creído que la palabra de Dios es aquella que puede cambiar nuestra vida. Y que en todo el contexto del Evangelio, de lo que significa el Evangelio, ¿sí? De arrepentirse, de reconocer, de creer, eso es obedecer y eso es poder haber recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo también describió el propósito de esa obediencia y lo hizo pensando también en la obediencia de la fe en todas las naciones, se escribe ahí en Romanos 1:5, ¿sí? Pensando en que no solamente era un grupo, sino que era para todos. ¿Sí? Haber creído en el Espíritu Santo, haber creído en Jesucristo como Salvador, nos dio la posibilidad de que el Espíritu Santo more en nosotros y esto era para todos. Y esto también significaba obedecer. ¿Sí? Y en Hebreos 5:9 dice que si la obediencia significa obedecer el Evangelio. Y ahí introduce la palabra del Evangelio en Hebreos 5:9. ¿Sí? Se nos introduce. ¿Por qué? Porque también habla de esto, es decir, reafirma la idea de que obedecer es creer y creer en el Evangelio. ¿Sí? Otra de las preguntas que podemos llegar a ver o a cuestionarnos es si hay ejemplos de la habitación temporal de Espíritu Santo. Y sí podemos verlo, sí, y ahí nos tenemos que remitir al Antiguo Testamento y podemos ver que hay situaciones, ahí en 1 Samuel vemos varias situaciones, vemos también en los libros de los jueces varias situaciones en que el Espíritu Santo venía sobre las personas y podían ejercer un servicio, un don o algo especial en favor de poder, del beneficio del pueblo de Dios. Y también vemos en el tiempo antes de Pentecostés, ahí en Lucas 11 y en Juan 20, vemos que también hay dos sucesos, no los vamos a leer ahora por amor al tiempo, pero sí por entender que todavía no había llegado el Espíritu Santo, no había venido en forma general, podemos decir, ¿sí? A las personas, a los creyentes, y que en ese tiempo sucedía esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay un caso especial? Y acá también, otra vez, con los casos especiales, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, donde se nos habla, y vamos a leerlo, Hechos 8, del 14 al 17. Dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este acontecimiento particular en el Nuevo Testamento y posterior a Hechos 2 de la fiesta de Pentecostés, donde habían recibido en forma general el Espíritu Santo, hay muchas ideas. ¿Sí? Vamos a tratar de recorrer algunas de las ideas y después vamos a tratar de alguna forma de buscar una línea de pensamiento acerca de esto. Algunos decían que dicen que a partir de este suceso o por este suceso, la habitación del Espíritu Santo llega subsecuente a la salvación y no a todo creyente. ¿Qué significa que llega subsecuente? ¿Qué es? La persona se convierte, se arrepiente, se convierte y después, y ese tiempo después
no se habla de un tiempo, de cuánto tiempo, un tiempo después llega el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, algunos tienen la idea de que el Espíritu Santo no llega en el momento de que hemos creído. Esto también lo habíamos visto en la doctrina de la salvación el año pasado, creo que fue Rubén el que lo había comentado, que esto sucede todo en un mismo momento en lo que entendemos de la Escritura. Ahora, algunos dicen que no, y ¿dónde se basan? En este pasaje, en que este grupo de samaritanos había creído, habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo hasta que llegó Pedro y Juan. Ahora, algunos dicen que bueno, esto sucedió y que esto pasa en forma, como dijimos, subsecuente. Otros dicen que esto en realidad tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo y quizás no está hablando del pasaje esto porque dice claramente que recibieron el Espíritu Santo, que no lo tenían, y cuando hablamos de llenura, después lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo hablamos de control del Espíritu Santo sobre el cristiano, ¿sí? Pablo habla y escribe, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla de ser llenos, dice que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas, ¿sí? Que el Espíritu Santo tiene que tomar el control de nuestras vidas, ¿sí? Y utiliza ese ejemplo del Espíritu Santo de aquel que está, podríamos decir, borracho, aquel que está, que el control de su vida lo tomó el alcohol, versus aquel que es controlado por el Espíritu Santo, mostrando ciertas similitudes en el sentido positivo de decir, la persona es controlada por el Espíritu Santo, ya no es la persona, sino que el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo toma el control de la persona. Y en tercer lugar, podemos decir que los samaritanos eran un grupo que no era judío o medio judío, que allí en Hechos 10:44 el Espíritu Santo llega a esas personas y que algunos dicen que no es lo mismo que lo que le había pasado a Cornelio, vuelvo ahí, en Hechos 10:44. No sé si recuerdan, Pedro es llevado y anuncia, y el Espíritu Santo viene sobre ellos, sobre los que estaban ahí en esa casa, que esto sucede en aquel momento, en el mismo momento. Es decir, dos grupos similares, no judíos, para en ese primer momento de la iglesia, en los que unos reciben el Espíritu Santo en forma posterior y otros reciben el Espíritu Santo al momento de haber creído. Ahora, hay una explicación, la puse ahí porque me parece buena, pero sobre todas las cosas primero hay que pensar que esto es soberanía de Dios, ¿sí? Todas estas doctrinas que vamos viendo, que estamos analizando, todas por supuesto están sujetas a la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un propósito para cada cosa, ¿sí? Nosotros a veces nos cuesta entender ciertas situaciones que las damos hasta por hecho de que tienen que ser así y que Dios obra de una forma diferente. Y con este grupo de samaritanos obró de una forma diferente, ¿sí? ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, podemos confiar solamente en la soberanía de Dios, no tenemos manera de poder entender. Pero hay algunos que de alguna forma intentaron dar una explicación a esto y que hablaban de que, y quizás no me parece tan alejada de la realidad, recordemos que en el mismo tiempo de Jesús, judíos y samaritanos, ¿qué pasaba? No se llevaban. Recordemos ahí en Juan 4, la misma mujer samaritana dice eso a Jesús, judíos y samaritanos no se tratan. Y en segundo lugar, en el mismo pasaje, Jesús le dice, es decir, que ellos que tenían que adorar, y habla de la adoración, y habla de que unos adoraban en un monte y otros adoraban en otro monte. Y todo esto estaba basado en una situación, es decir, de judíos y samaritanos, los cuales, vuelvo al principio, no se trataban. A partir de este acontecimiento, de que los samaritanos que habían oído, que los samaritanos habían recibido el mensaje de salvación, la iglesia de Jerusalén tenía que confirmar esto, que si era real o no, ¿sí? Y la iglesia de Jerusalén, ya en ese tiempo, hablemos en forma general, el Espíritu Santo moraba en los creyentes. Por lo cual, para ellos era algo muy difícil de entender de que un gentil, alguien que no era del pueblo de Dios, y que encima era contrario en forma política y cultural a ellos,
haya recibido ese don de Dios. Entonces algunos explican de que era necesario que primero vaya Juan y Pedro y vean la situación y oren con ellos y reciban el Espíritu Santo a través de la obra de Dios, estando ellos presentes, para que ellos lleven la noticia a Jerusalén. Pensemos que aún hoy, aún al día de hoy, judíos y samaritanos no se tratan. Al día de hoy siguen con los conflictos no solamente políticos, sino también religiosos. Ahora, era necesario que todos pudieran entender, la iglesia de Jerusalén, por sobre todas las cosas, en ese momento, de que también el Evangelio llegaba a quienes no eran judíos. Y que era necesario que quizás sucediese de esa forma para que ellos puedan entender de que el Evangelio era para todos. Es una explicación, yo me quedo quizás más con la idea de Dios decidió que sea así, ¿sí? Que los samaritanos, quizás alguno pueda tener una idea mejor, es decir, basada por supuesto en la Biblia, pero entiendo que Dios decidió que sea así. No tenemos una explicación exacta de por qué Dios decidió que sea de esa forma y que los samaritanos recibiesen después de haber creído el Espíritu Santo. En Hechos 19, 1 al 6, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense la relación que Pablo utiliza, que cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, casi en forma inmediata. Y dice: y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Acuérdense, Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿sí? Si vamos a Juan, el libro de Juan, capítulo 1, vemos que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Un pasaje también particular a lo que realmente, es decir, vemos frecuentemente, en el que Pablo se acerca a unas personas, a esos discípulos, y les habla. En primer lugar, lo que entendemos en el texto bíblico es que estas personas habían sido bautizadas, eran discípulos de Juan el Bautista, pero no habían creído en Jesucristo como Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos entendían que seguían la doctrina de Juan, pero no habían entendido que Juan predicaba de alguien que iba a venir en el tiempo que ellos habían visto a Juan y habían seguido a Juan, y que el que iba a venir era realmente el Salvador, y era en quien realmente tenían que creer y convertirse. Bueno, Juan, habiendo predicado esto, estos no creyeron en el Evangelio, no creyeron en Jesucristo, y habiendo pasado el tiempo histórico en el que Jesucristo es conocido, en el que Jesucristo es crucificado y que es resucitado, seguían creyendo en Juan, ¿sí? En el bautismo de Juan y en el arrepentimiento, pero no habían convertido sus vidas. A partir de la situación de que Pablo predica el Evangelio, les muestra cuál es la realidad, ahí es donde creen y ahí es donde reciben el Espíritu Santo. De forma particular, por supuesto. Dice que Pablo les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. También, otra cuestión, no podría explicarles exactamente, más allá que hay muchas teorías de por qué sucedió esto, sí poder decir de que en ese momento, al haber creído, recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Poder entender de que era algo que sucedía al momento. ¿Sí? Ahora bien, podemos avanzar en la siguiente pregunta. Dice: ¿qué relación hay entre la habitación y la unción? Y acá también es un tema bastante cuestionable y sobre todo sobre ciertas corrientes del cristianismo,
qué es la unción del Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo en las personas y qué es la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Muchos temas que se relacionan y que quizás en esta mañana, no sé si tan ricamente, quizás pobremente, los voy a tratar de explicar, ¿sí? La unción del Espíritu Santo, básicamente en la Biblia, se nos muestra mucho y muy presente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando vemos los sucesos, el sacerdote tenía que ungir a la persona y eso era símbolo de que Dios venía, es decir, a dirigir o el Espíritu Santo a actuar sobre esa persona, ¿sí? Y vemos que es decir, en el reconocimiento de los reyes, especialmente vemos, el primero es Saúl, que es reconocido que es ungido, es decir, es ungido por Samuel y al momento y después, es decir, recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? A ver si podemos encontrar el pasaje ahí en 1 Samuel, en el capítulo 10. Vamos a ir a leerlo. 1 Samuel, capítulo 10. Dice versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, está hablando de la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Versículo 9, y aconteció luego que al volver él la espalda, es decir, de la misma situación, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando habla ahí de que mudó Dios su corazón, está hablando de que Dios, el Espíritu Santo, vino sobre Samuel, ¿sí? El Espíritu Santo tomó el control de Samuel, y hablamos otra vez de la temporalidad, del actuar de Dios a través de su Espíritu en las personas antes en el Antiguo Testamento, antes de Hechos 2, en que el Espíritu Santo venía sobre las personas y que tomaba el control para algún servicio o una acción, ¿sí? Me estoy adelantando un poco en algunos conceptos, pero sí poder decir de que Dios venía sobre las personas y actuaba, ¿sí? Esa era, podemos decir, la unción del Espíritu Santo. Eran las personas elegidas por Dios para cierto propósito, para cierto servicio, eran ungidas y Dios tomaba el control de la persona para cumplir su propósito, ¿sí? Ahora, cuando vemos esto, también vemos en el Nuevo Testamento cómo es el accionar de Dios. Ahí hay un cuadrito, tratamos de ejemplificarlo de una forma gráfica, y está a propósito, no está al revés, está a propósito puesto el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para poder entender un poco la situación actual, podemos decir, y la situación del Antiguo Testamento, o antes de Hechos 2, ¿sí? Mejor dicho. La unción no se repite, sino que permanece en todo creyente. Esto significa que una vez que recibimos el Espíritu Santo, cuando hemos creído, en muchos de los pasajes, o en algunos pasajes, se hace referencia a la misma condición, a la misma situación en que era el Antiguo Testamento. Fuimos ungidos por Dios en su Espíritu para que pueda tomar el control de nuestras vidas, ¿sí? La idea es esa, de que Dios vino a morar en nosotros y que su presencia está en nosotros. En el Antiguo Testamento esto podía ser que viniera y se fuera y podía ser que se repitiera, ¿sí? Pero era algo que es decir, era algo que no era permanente, sino que era algo temporal. También podemos ver que en el Nuevo Testamento, y cuando vemos a partir de las cartas paulinas sobre todo, vemos que el Espíritu Santo toma el control de la persona. Esto implica una relación que capacita para poder entender, para poder comprender la verdad, ¿sí? El Espíritu Santo, y ahí es donde muchos pasajes nos hablan de pedir, es decir, sabiduría, y que el Espíritu Santo nos guíe a poder entender lo que estamos leyendo, para poder entender la palabra de Dios. Cuando vemos esto en el Antiguo Testamento, ahí sí es donde vemos que se relacionaba más con un propósito, con un servicio específico, el cual tenía que realizar la persona para la gloria de Dios, por supuesto, para que Dios sea reconocido, para que Dios sea escuchado, pero era sobre un servicio específico. Dios
a partir de haber, y hablamos posterior a Hechos 2, a partir de haber recibido el Espíritu Santo, Dios nos dio la posibilidad de que en todo lo que hagamos, en todo momento y todo lo que hagamos y permanentemente, obremos en consecuencia a lo que Dios quiere, ¿sí? Esta es la idea, que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, para mostrar al mundo quién es Dios. También podemos decir que tiene que ver con la morada, que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento tiene que ver, es decir, la morada tiene que ver, el Espíritu Santo, perdón, tiene que ver con la morada, la unción tiene que ver con la morada. Y en el Antiguo Testamento parece acercarse más a que ser lleno del Espíritu Santo, a que tome el 100% del control. ¿Por qué digo esto? Quizás nos viene más a la memoria a entender un hecho gráfico de Sansón, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando Sansón, el Espíritu Santo venía sobre él? ¿Qué le pasaba habitualmente? Se fortalecía en una fuerza desmedida, es decir, en forma que no era, evidentemente no era algo natural. Es decir, Dios venía sobre él y ejercía ese servicio, ¿sí? En el caso de Sansón, de librar al pueblo de Israel de los filisteos. Ahora, en el Nuevo Testamento no nos habla de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, toma el control y que vamos a tener esa fuerza, ¿sí? Sí vamos a tener otras muchas cosas. Porque Dios no necesita hoy esa fuerza. Hoy Dios necesita a personas íntegras. Dios necesita hoy a personas que se controlen y que dejen que Dios actúe a través de ellas para bendecir, para llevar el Evangelio, para hacer que otros puedan reconocer a Dios, que puedan mostrarles en su vida a Dios y que puedan hacer que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de los hermanos para poder bendecir, para poder hacer que el Evangelio se extienda, no por la persona, sino porque el Espíritu Santo toma el control de la persona y a partir de eso es que actúa. El ejemplo que usa Pablo respecto al que es tomado por el control del alcohol, ¿sí? Y que dice que, en primer lugar, si toma alcohol, ¿y qué pasa con el que toma alcohol? Habla mucho, es una de las particularidades que el que toma alcohol habla mucho, habla por demás, seguramente. Pablo utiliza ese mismo ejemplo, hablando del Espíritu Santo, para que no sea, por supuesto, el alcohol, sino que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros, para que nos dé palabra, para que podamos explicar y contar, para que podamos defender la causa del Evangelio, para que sea el Espíritu, no nuestro conocimiento, no nuestra sabiduría, sino que sea el Espíritu que mora en nosotros, que pueda explicar y llevar el Evangelio, que pueda mostrar la verdad, que no sea nuestra justicia, sino que sea la justicia de Dios la que es explicada. Otra de las comparaciones es todo creyente la experimenta. Y en el Antiguo Testamento, por supuesto, que no todo creyente la experimentaba. Muchos conocían y adoraban a Dios, pero no se nos cuenta que el Espíritu Santo venía sobre ellos, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento es una característica muy particular. Encontramos un montón de personas justas, piadosas, pero no se nos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿sí? Eran personas justas y piadosas que honraban a Dios y que quizás seguramente no había mucho para poder decir de ellos o agarrar de ellos y decir algo malo. Aún así, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se nos muestra de que todos los que hemos creído se experimenta en forma general para todo creyente que se arrepiente y cree en el Evangelio en Jesucristo como Salvador. Vamos a ir a concluir esta parte. El Espíritu Santo permanece o habita permanentemente en todas las personas que creen en Jesucristo como Salvador. Y volvemos al primer concepto, no importa en la situación que estemos ahora, y no lo digo como desvalorizando, sino entendiendo que el Espíritu Santo, la promesa de Dios, nunca se aparta de nosotros, ¿sí? Juan 14, 17, lo habíamos leído, nos habla un poco de esto, de que Él iba a estar en nosotros y con nosotros, ¿sí? Y acá entramos también en un terreno difícil de poder explicarle a quien no entiende. Independientemente de que si usted, vos o yo,
sintamos el Espíritu Santo, y hablo de sentir en el sentido de sensorial, de sentir el Espíritu Santo, la Biblia nos habla de que si hemos creído, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que si vemos alguna manifestación exterior, podríamos decir sensorial o emocional, no significa que la persona tenga el Espíritu Santo si no creyó en Jesucristo como Salvador. Lo único que nos puede mostrar que la persona es un hijo, una hija de Dios, es que el Espíritu Santo está en su vida todos los días, las 24 horas y permanentemente, ¿sí? Por lo cual no es que una manifestación de un momento, de una situación, en un momento, no sé, de alabanza o de escuchar un mensaje en la iglesia, sino que es permanentemente, todos los días, las 24 horas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y la mejor prueba de eso es saber si hemos cambiado nuestras vidas. Si ya no hacemos lo que hacíamos antes, si dejamos de pensar lo que pensábamos antes para tener una nueva vida. En segundo lugar, para concluir, podemos pensar en la idea que habíamos visto el año pasado de la seguridad de salvación. Y el Espíritu Santo es una prueba de ello. Aquellos que hemos creído en Jesucristo como Salvador, tenemos la seguridad de que Dios habita en nosotros. Y esto es por gracia, por supuesto, es decir, lo repetimos permanentemente. ¿Qué significa esto? Que si hay algo que estamos afligidos, un momento estamos afligidos o desesperanzados o mal emocionalmente, saber que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y nos da la seguridad en el momento y la seguridad eterna. Y también podemos decir que es una motivación para practicar, es decir, saber que estamos en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Saber que permanentemente, en todo momento, estamos en la presencia de Dios. Y esto nos habla también de entender de que Dios mora en nosotros y que nos da la seguridad y la tranquilidad de que Él no se va a apartar de nosotros. Y aún en situaciones difíciles no se va a apartar de nosotros. Y también, y por último, nos da la sensibilidad al pecado. Tener la tranquilidad de tener el Espíritu Santo y saber de que si estamos por cometer algo que está mal, Dios nos lo muestra, Dios habla a nuestros corazones, es también tener esta seguridad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Les quiero dar solamente un ejemplo. Cuando era chico, me acuerdo que mi mamá me decía, antes de hacer algo malo, pensalo. Es decir, pensá si Dios está obrando en vos o no. Y capaz que eran palabras medias difíciles para el tiempo ese que me lo decía. Años después me di cuenta de que podía ejercerlo pidiéndole a Dios que a través de su Espíritu me muestre esas cosas que podía llegar a ser mal. Y les aseguro que en la mayoría, o muchas, no decir la mayoría, en muchas, no caí en pecado. Y en algunas si caí, era totalmente consciente que lo que estaba haciendo era contrario al Espíritu Santo, era contrario a Dios. Esto es a veces entender de que cuando somos hijos de Dios, el pecar no es algo fácil, ¿sí? Quiero decirlo de esta forma, cuando estamos cerca de Dios, cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, no es algo fácil, ¿sí? Pecar. No es algo así, naturalmente pecamos, para nada. Cuando pecamos es cuando no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, tome el control de nuestras vidas. Y esto nos tiene que llamar también a una reflexión, de entender de que debo cada día buscar más a Dios para que Él tome el control de mi vida, para que no caiga en pecado, para que no haga una obra contraria a la que Dios hace en mi vida.